El tema de la predicación es el crecimiento del cristiano. El crecimiento del cristiano. Estamos por concluir el año 2023 y este mes de diciembre, que ya estamos casi a la mitad, nos permite hacer un balance y revisar nuestras vidas. ¿Qué ha pasado con nuestro tiempo y con nuestra vida en los meses que han transcurrido? Es un buen ejercicio. Es algo que tenemos que realizar constantemente como seres humanos, evaluar nuestro proceder como cristianos, como padres, como hijos. ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado? Es algo importante que tenemos que tener presentes. Y hoy Dios quiere que revisemos o valoremos, mejor dicho, nuestro proceder como cristianos. Todos en este lugar ya tenemos un tiempo en las cosas de Dios, algunos un poco más activos sirviendo en algún ministerio en la iglesia, otros quizás en sus sillas participando de los cultos, pero a todos se nos ha sido impartida la palabra de Dios. Amén. Independientemente de lo que hacemos, hemos tenido la bendición de recibir el mensaje de la palabra de Dios, y ese mensaje, esos sermones nos dan palabra de Dios para que eventualmente la pongamos por obra. Alguien dijo que la vida por definición es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo crece. Las semillas se convierten en árboles, en algunos casos hasta llegar a altura de decenas de metros. Aunque llegan a su plenitud, muestran un crecimiento regular a través de la producción de hojas y de ramas. Es un ejemplo palpable que tenemos nosotros. El principio del crecimiento también se confirma y se afirma en el ámbito espiritual. Todos tenemos que crecer, y ese crecimiento es impartido por Dios a su iglesia a través de la santa palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el instrumento que Dios nos ha dejado a los cristianos para que a través de ella y del conocimiento que emana de la palabra podamos nosotros crecer en el Señor. El crecimiento espiritual es algo obligatorio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es opcional. Todo cristiano debe de crecer en la medida que tenga relación con Dios, y ese crecimiento tiene que ser palpable. Por eso el apóstol Pedro, en el versículo que hemos leído, dice: antes bien, ¿qué dice, hermanos? Lee conmigo. Creced en la gracia. Hasta ahí. Ese crecer, si se da cuenta, no es opcional, es algo obligatorio. Debemos crecer en la esfera de la gracia de Dios, y tanto en conocimiento bíblico como en experiencias, en la medida que tengamos nosotros comunión con nuestro Señor Jesucristo. No lo busque, pero el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El espejo que Dios nos ha dejado a nosotros es su palabra. Cada vez que la leemos nos llenamos de conocimiento, el conocimiento de Dios, y ese conocimiento nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Busca una cita conmigo, Filipenses 3:13. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, en lo que busca 3:13 de Filipenses y versículo 14, el apóstol Pablo, habían transcurrido 33 años desde el momento que tuvo un encuentro con Cristo. Repito, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, Filipenses 3:13, él había cumplido 33 años de conocer a Cristo. En ese tiempo había vivido muchas cosas, y aún con ese tiempo de conocer, de servir a Dios, él escribe estas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo, a sus 33 años de cristiano, dice: quiero que sepan, hermanos, que no he alcanzado lo necesario aún en la vida cristiana. ¿Qué significa eso? No importa cuántos años tengas tú de ser cristiano, siempre hay algo nuevo
que aprender en Dios. Nunca aprenderemos el total de las cosas de Dios. Por lo tanto, tenemos que venir siempre a la casa de Dios con un espíritu de aprender, de renovarnos, sin importar los años que tengas de ser cristiano o los años que tengas de edad. Siempre hay cosas que aprender de Dios. Amén. Por eso Pablo dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Me ayuda a leer? Es decir, lo que ya viviste en Cristo, gloria a Dios. Solamente queda como un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Tienes que mirar hacia el frente. ¿Hacia dónde, hermanos? No importa cuántos años, cuánto hicimos en Dios en este año 2023, qué cosas hicimos para Dios. Eso quedó en el pasado y quedó como testimonio para que Dios sea exaltado si lo hicimos conforme a su voluntad. Tenemos que mirar hacia el frente, porque al frente está Cristo, al frente está Dios. No podemos estar recordando el pasado. Es que esto me pasó, es que esto me sucedió, es que yo ya hice. Lo que hicimos quedó atrás. Pablo dice: sino que ahora me extiendo hacia adelante. Y esta tarde, esta mañana, hermanos, esta es la palabra de Dios. Tenemos que mirar hacia adelante en las cosas de Cristo. Hemos vivido, gracias a Dios, 12 meses de este año con pruebas y luchas, quizás con dificultades, pero tenemos que seguir adelante, mirando hacia adelante. Con los años que tengas, con los achaques de la vida que tengas, sigamos firmes y adelante, hermanos. Y luego dice el versículo 14, y es un mandamiento: prosigo a la meta. Es decir, hay un objetivo en la vida cristiana, y la meta se llama Cristo. El que perseverara hasta el fin, este será salvo, dijo Jesucristo a sus discípulos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese mandamiento, hermanos, nos habla de avanzar. Es decir, no hay un punto neutro en el cristiano. Repito, no hay cristianos pasivos. Si usted dice: pastor, yo he decidido en este año mantenerme al margen de las actividades de la iglesia porque no quiero llenarme de compromisos, déjame decirte que si ese es tu pensamiento, entonces este año no avanzaste, tampoco te quedaste en ese punto neutro, retrocediste. En la vida cristiana o avanzamos o retrocedemos. No existe un punto neutral. Por eso Dios nos habla a que tenemos que siempre estar sirviendo en las cosas del Señor. Ahora, hay niveles de madurez. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. El mandato de Dios para todos los cristianos es que, de acuerdo a su etapa espiritualmente hablando, todos crezcamos en el Señor. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12, Juan escribe esta carta a los cristianos y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y aquí la palabra hijitos habla de esos cristianos recién convertidos que tienen poco tiempo de conocer de las cosas de Dios, y les dice a este grupo de personas de una iglesia que los pecados han sido perdonados. Es decir, si Cristo nos perdonó de nuestro pasado, no tienes que buscar nada atrás, todo está al frente. Y luego dice el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que es desde el principio. Y aquí les habla un grupo de personas un poco más adultos espiritualmente. Y luego les dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vemos tres grupos de personas que en la iglesia hay: los recién convertidos, los que tienen 5, 10 años y los que tienen más de 10, que son los padres. Pero a cada uno de estos grupos les habla de un crecimiento en las cosas de Dios y que tienen que afianzarse en el Señor. Ahora, ¿cuál es la finalidad del crecimiento en la vida cristiana? El apóstol Pablo
en Efesios 4:13 nos habla cuál es la finalidad del crecimiento, o una de las áreas donde vamos a ver reflejado el crecimiento de nuestra vida espiritual. Dice Efesios 4:13, hasta que ¿cuántos? Todos lleguemos ¿a qué, hermanos? Es decir, una de las características, evidencias de un cristiano que está madurando y creciendo es que tiene que promover, ¿qué, hermanos? La unidad. Dígalo, hermanos, la unidad. Tenemos que trabajar y promover la unidad. La unidad en el cuerpo aquí en Cristo, en la iglesia, la unidad en casa, porque, hermanos, si algo cuesta el día de hoy es mantener una familia unida, ¿cierto o no? Hay diferentes puntos de vista. Cuando los hijos crecen es un poco más complicado mantener ese vínculo familiar estrecho, cada vez es más complicado. Bueno, la palabra de Dios dice que el crecimiento y la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y no es de que todos pensemos lo mismo, sino que nos demos cuenta que en Cristo podemos unir nuestros puntos de vista. No es lo que yo pienso o lo que yo creo de la vida, es lo que dice Cristo en su palabra de cómo debe ser la vida cristiana. Amén. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces nos habla de un crecimiento constante en las cosas de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Todos los niveles que la Biblia nos habla a nosotros de crecimiento de los cristianos, como los niños, los jóvenes y los padres, esos niveles de crecimiento y de madurez del cristiano se alcanzarán o serán alcanzados a través de la obediencia de la palabra de Dios. No habrá crecimiento en nuestras vidas a menos que haya obediencia a la palabra de Dios. No nacemos siendo obedientes. Le repito a la iglesia, no nacemos siendo obedientes. Aprendemos a obedecer a Dios a través de las indicaciones que encontramos en su santa palabra. Amén. Cuando usted con sus hijos le dice a su hijo, a ver, hijo, se dice gracias. ¿Cuántas veces tiene que repetirle a su hijo usted eso? Muchas. Porque a veces no le entra la enseñanza en un primer momento. Tiene que afirmarlo y reafirmarlo. A ver, hijo, cuando recibes algo se dice gracias. Cuando pides algo se pide por favor. Cuando llegas a un lugar saludas, etcétera. ¿Cuántas veces hacemos eso? Muchas. Y tenemos aún que reafirmarlo. Imagínense, y vemos casos a veces de adolescentes, de gente adulta que no han aprendido el ABC de la vida en pedir por favor y dar gracias cuando recibimos algo. Entonces, tenemos que poner en práctica la obediencia. Pablo a Timoteo le dice cuál es la clave del crecimiento. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Es lamentable y triste para muchos cristianos que no sepan cómo comportarse en la casa de Dios. Este lugar, como usted lo ve, quizás muy austero, pero es el lugar de la casa de Dios. Amén. Y merece respeto. Amén. Y merece atención de cada uno de ustedes, de todos. Me incluyo también. Entonces, tenemos que entrar por ese punto para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento de cómo debemos nosotros conducirnos en la casa de Dios. Y nos enseña mucho la Biblia cómo tenemos que hacerlo. Llegar a la casa de Dios y traer tu Biblia. Desde que llegues a la casa de Dios, después de que llegues a saludar a un hermano, siéntate en tu silla y dale a Dios gracias porque llegaste hasta aquí a su casa. Hay que ser agradecidos con Dios, hermanos. Segunda de Timoteo 3:15. Las escrituras son la clave para el crecimiento. Tenemos que leer la Biblia, hermanos.
Ahora, ¿cuál es la función de la palabra de Dios, de la Biblia? Y encontramos aquí el caso de Timoteo. Y Timoteo nos habla la Biblia que él fue educado, criado, enseñado en las cosas de Dios desde que fue niño. A mí me da mucho gusto cuando los padres hacen un esfuerzo de traer a sus hijos. Papá, mamá, traigan sus hijos a la casa de Dios. Les repito, traigan a sus hijos a la casa de Dios, para que sus hijos sean enseñados en el temor, en el principio, con principios y valores cristianos. Hoy vemos una sociedad, hermanos, con muchos, no sé qué palabra utilizar, con muchos principios diluidos, fracturados, donde no existe el respeto, la honestidad, la integridad, etcétera. Toda la gente adulta que vemos en las noticias, que robaron, que golpearon, que dijeron groserías, etcétera, un día esas personas fueron niños, fueron parte de una familia como sus hijos, como nosotros. Lamentablemente a esas personas cuando fueron niños no les enseñaron o no les interesó a los padres hablarles a sus hijos de Dios, y ahora vean las consecuencias. Ni con cárcel los cambian, ni con pena capital. Solamente Cristo puede cambiar el corazón del hombre. Es por ello que Dios nos habla a nosotros los padres a inculcarle a los hijos las cosas, el temor de Dios desde que son niños. Si usted no logra meterle eso a sus hijos cuando son niños, si no llegan a respetar a Dios, tampoco van a respetarlo a usted como padre o como madre. Seamos entendidos, hermanos. Veamos cómo está la sociedad. Y a veces a mí me causa mucha tristeza al ver que los padres se quedan en la casa a ver televisión. Tienen 6 días para eso. Tienen 6 días para trabajar, para estudiar, para recrearse. 2 horas del día domingo es un tiempo importante para su alma, hermanos. Miren lo que dice el texto que le di. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde, ¿qué, hermanos? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Habla de Timoteo. ¿Quién le enseñó a Timoteo eso? Según el pasaje, su abuela primero y luego su madre. Y aquí está el mensaje para los abuelos. ¿Qué vas a enseñarle a los hijos? ¿Vas a comprarles un dispositivo para que comiencen a entrar en Facebook, en Instagram, para que se recreen en ese tipo de plataformas? ¿Vas a abrir la Biblia y enseñarles acerca del amor de Dios, del temor de Dios? Tenemos que hacer algo. Si usted ama realmente a su descendencia, enséñenle las cosas de Dios. Procure por sus hijos, para que el día que usted ya no esté con sus hijos o con sus nietos, tenga la certeza que esa descendencia estará buscando de Dios. Es mejor aquí, hermanos, que en la cantina. Es mejor la iglesia que un parque, con los amigos ahí, tomando, fumando, escuchando música del mundo, según ellos recreándose y al final peleándose y casi ahí matándose. ¿Qué es mejor? Pues la casa de Dios. Es mejor aquí, escuchando palabra de Dios. Pero pastor, es muy exagerado, yo quiero vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida? ¿Irte un domingo a un campo de fútbol y recrearte? ¿Eso es la vida? No. La vida es vivirla con responsabilidad, con prudencia, con sensatez. Y nos habla la Biblia que la abuela de Timoteo y su madre procuraron enseñarle la Biblia, las escrituras a su hijo. Y cuando Timoteo creció, se hizo joven, ¿sabe qué? Fue pastor de una iglesia. Ahora, esto no quiere decir que todos van a ser pastores, ¿verdad? Pero que sí estén en una iglesia. ¿A quién le compete eso? ¿A quiénes nosotros? A ustedes, los padres. Los hijos son una bendición, pero también una responsabilidad. Tú eres responsable de tus hijos, de lo que tus hijos aprenden. El día que tú partas de esta tierra y el día que mueras, porque vas a morir,
lo primero que te va a preguntar Dios es ¿qué hiciste con tus hijos, con los hijos que Dios te dio? No te va a preguntar cuántas casas tenías, cuántos autos tenías, a qué te dedicabas, el título, no. Te va a preguntar qué hiciste con los hijos que te presté, porque los hijos son prestados. Y ahí viene la respuesta, que vas a entregar de cuentas. Entonces la Biblia dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Y ahí está la consecuencia, hermanos, hermanas, padres de familia, abuelos. ¿Quieres que tu descendencia sea sabio? Enséñale la Biblia. Amén. Le va a edificar, le va a ayudar. Hoy tenemos un problema grave como sociedad, incluyendo a los cristianos. No leen la Biblia. Muchos de ustedes, quizás todos, en la semana ni siquiera abren la Biblia. Solamente el domingo aquí en el templo. Tienes que enseñarle, leerle en las noches a tus hijos, a tus nietos, la palabra de Dios. A los pequeños, ahí léeles la historia de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón, etc. Leamos la palabra de Dios. Amén. Que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos entonces, hermanos, darnos cuenta que la Biblia nos enseña que tenemos que instruir a nuestras descendencias desde que son niños. Los que tienen hijos en la adolescencia le preguntan a los padres, ¿es complicado que vengan al templo ahora sus hijos? ¿Sí o no, papás? La respuesta es sí. Casi tienen que traer aquí a los hijos a rastras los domingos, porque ya no es tan fácil. Ahora se oponen, no quieren, pero hay que traerlos. Mejor aquí, hermanos. Amén. Vamos a ir concluyendo. Segunda de Timoteo 3:16. Hablamos, o Dios nos habla del crecimiento. Tenemos que crecer. Estamos siendo en esta mañana llevados a la reflexión para evaluar qué hemos hecho en este año 2023 con nuestras vidas. Toda la escritura, ¿está conmigo ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿es palabra de quién? De Dios. ¿Y qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia está para enseñarnos, para equiparnos, para darnos instrucciones, para que luego las apliquemos en la vida práctica. A ver, hijo, mentir es malo. ¿Por qué es malo? Porque está en la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros. Decid verdad entre vosotros. El que miente hoy mentirá siempre. ¿Y quiere un hijo mentiroso? No, entonces hay que corregirlo desde temprano, con la palabra de Dios. Toda la escritura dice que es útil para enseñar, y habla de comunicar doctrina, para redarguir, es decir, para corregir. Cuando tu hijo está mal o cometió algo, infringió algo, hermanos, tienes que corregirlo. Aplícale la disciplina. Mejor en tu casa y no en la cárcel. Si tu hijo está mal, te enteraste de algo que hizo mal, tienes que llamarlo, sentarlo, llamarle la atención, y si también amerita, corregirlo con vara. Amén. Es que así es, hermanos. Los padres que no aplican a sus hijos disciplina, mañana cuando esos hijos crezcan, van a ser un problema para esos padres, porque no hubo corrección a tiempo. Hay que estorbar a los hijos cuando están mal. Esa amistad no te conviene, etcétera. Amén. Amén. Ahora, concluimos. 1 Corintios 2:14. Las verdaderas relaciones con la verdadera vida espiritual y con la madurez cristiana sencillamente no están a la disposición y no pueden ser comprendidas por los inconversos. 1 Corintios 2:14, ¿ya lo tiene? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí el hombre natural, entiéndase, el hombre y la mujer que no tiene conocimiento de Dios, que no es cristiano. El que no es cristiano, venir al culto el domingo hasta le es absurdo, es perder tiempo. Los hijos de Dios, es una bendición estar aquí en la casa de Dios. Entonces Pablo dice, pero el hombre natural, el que no es cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Y es así. Coméntele a alguien que no es cristiano, vamos al templo el domingo a las 10 de la mañana. ¿Al templo? Pues si está el parque, vamos a disfrutar de un paseo, etcétera. Y le parece locura venir aquí. Y no las puede entender, porque se ha de discernir, ¿cómo, hermanos? ¿Y cómo discernimos el domingo aquí en la casa de Dios? Bueno, se discierne en el entendido que tenemos que prepararnos espiritualmente para el encuentro con Dios. Un día vamos a morir, tenemos que alimentar nuestra alma, nuestra vida espiritual de algo bueno, de algo positivo, que es Dios. De otra forma, usted le mete a su vida, a su alma, películas de terror, por ejemplo, música que le canta al caballo, a la mujer, va a estar llena su vida de eso. ¿De qué llenamos nuestra vida? De las cosas de Dios mejor. 15. En cambio, el espiritual, el hombre cristiano, la mujer cristiana, juzga todas las cosas. Es decir, a cada acción lo lleva a reflexionar un porqué de Dios. Le encuentra un sentido espiritual. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos, hermanos? ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es pensar espiritualmente como Dios Padre piensa de nosotros. Me da mucho gusto verlo aquí. Y cierro con esto. Porque pensó en su alma, pensó en su vida espiritual, pensó en su familia, pensó en su descendencia y Dios le habló. Y cierro con esto. A mayor conocimiento, a mayor conocimiento, es decir, a partir de hoy usted sabe algo que antes no sabía, y ese conocimiento lo hace más responsable de sus acciones delante de Dios. Que Dios lo ayude.